En este video hablaré de la próstata, pero no desde una sola patología, sino desde algo más profundo. ¿Qué representa realmente la próstata en la biodescodificación? Porque muchas personas escuchan próstata y piensan solamente en una glándula que se inflama, que crece o que da problemas urinarios. Pero cuando uno entra en la mirada de Selam, Flesch y Hammer, se da cuenta de que la próstata no se interpreta como una pieza aislada del cuerpo, sino como un órgano cargado de sentido biológico, masculino, reproductivo, familiar y territorial. Y eso cambia completamente la forma de mirarla. Porque entonces la pregunta ya no es solo ¿qué enfermedad tengo en la próstata?, sino también ¿qué parte profunda de mi lugar como hombre, como reproductor, como protector o como sostén del linaje se está viendo tocada? En ese sentido, este video no va a entrar todavía en el detalle de prostatitis, adenoma o cáncer. Hoy vamos a hacer algo más importante: comprender el gran terreno emocional y biológico de la próstata. Médicamente, la próstata es una glándula del aparato reproductor masculino, situada debajo de la vejiga, rodeando el inicio de la uretra. Produce una parte importante del líquido seminal y participa en la protección y en la eficacia de los espermatozoides. Dicho de manera simple, la próstata está al servicio de la fecundación. No es un detalle menor, está al servicio de la reproducción, del futuro biológico y de la transmisión de la vida. Y precisamente por eso, cuando estos autores buscan el sentido profundo de la próstata, la conectan una y otra vez con la descendencia, el territorio sexual, la virilidad, la familia y la continuidad del clan. Para Selam, la próstata se entiende dentro de una problemática mucho más grande que la simple sexualidad. Él la vincula con la perpetuación de la familia. Eso es central. No habla solo del acto sexual, sino del hecho de que la especie, el clan y la familia deban continuar. Desde esa lógica, la próstata toca temas como la fabricación de los niños, la llegada de los hijos, la llegada de los nietos, la sensación de que la línea familiar sigue o se corta, y también la vivencia del hombre frente a su papel en esa continuidad. Selam no se queda ahí, también introduce algo muy potente: la casa. Para él, la casa no es solo un inmueble, la casa es el nido, el lugar donde la reproducción y la continuidad de la familia se vuelven posibles. Por eso, en su lógica, la próstata puede quedar implicada cuando hay conflictos fuertes ligados a la vivienda, al hogar, a la seguridad del nido o a la sensación de que la base familiar no está segura. Y eso tiene mucha coherencia si pensamos que desde un punto de vista biológico arcaico, no basta con procrear. También hace falta un lugar donde esa procreación y esa descendencia puedan sostenerse. Otro punto fuerte en Selam es el rendimiento sexual. Y aquí él es muy claro. En muchos hombres, la próstata entra en conflicto cuando aparece la duda de si van a poder cumplir, si van a poder estar a la altura, si van a poder satisfacer a su compañera o responder como hombres. Entonces, la próstata no habla solo de fecundar, sino también del miedo masculino a fallar en esa función. Y junto a eso, aparece otro eje todavía más delicado: la sexualidad vivida como fuera de norma. No necesariamente perversa, sino fuera de la norma esperada, fuera de lo estándar, fuera de lo encajable, o vivida como extraña, descolocada o difícil de integrar. En Selam, ese punto tiene mucho peso. Además, aunque aquí el centro sea el libro prostático, esto se refuerza con otra idea de Selam en su trabajo osteoarticular. Él vincula la próstata con el eje pélvico y con L3, y en la pelvis vuelve a unir próstata, útero, fabricación de hijos, nietos, casa y sexualidad fuera de norma. Eso muestra que para él la próstata no es un órgano suelto, sino parte de una base corporal y simbólica profundamente ligada a la reproducción y a la continuidad de la línea familiar. Flesch coincide muchísimo con esto, aunque lo expresa con su propio lenguaje. Él dice que la glándula prostática tiene dos funciones biológicas esenciales. Por un lado, contiene un antiséptico natural que puede limpiar las vías genitales juzgadas impropias. Por otro, dirige el funcionamiento genital y puede volver a poner en marcha la reproducción cuando es necesario. Y a partir de esas funciones, Flesch concluye algo muy importante: la próstata puede entrar en conflicto
por una vivencia sexual sentida como no limpia, o por una pérdida o drama ligado a la familia. Pero Flesch va todavía más lejos. Explica que el líquido prostático protege a los espermatozoides, los equipa y los ayuda a llegar al ovocito. Es decir, la próstata protege al que va a renovar la estirpe. Y ahí aparece un matiz precioso de su pensamiento. La próstata puede expresar la dificultad o la angustia de no poder proteger a los renovadores de la línea, de no poder sostener el futuro, de no poder garantizar la continuidad. Por eso para Flesch, la próstata se asocia con hijos, nietos, familia fuera de norma, estirpe amenazada y necesidad de proteger la descendencia. Incluso habla del hombre que siente que su familia es anormal, que algo en su línea no está bien, o que debe defender el futuro de los suyos. Dicho de una manera más humana y menos técnica, para Flesch, la próstata habla del hombre cuando siente que algo en su sexualidad, en su familia o en su descendencia quedó manchado, amenazado, torcido o fuera de lugar. Y eso la convierte en un órgano profundamente ligado a la reproducción. Sí, pero también a la norma, al clan y a la protección del futuro. Para Hammer, la mirada es más arcaica y más biológica. La próstata aparece dentro del tejido glandular endodérmico y se ubica en el tronco cerebral, lo cual ya nos indica que se trata de un programa muy antiguo en la lógica biológica. El conflicto que se le atribuye no es un conflicto sexual puro, sino un conflicto que en la tradición germanista se llama semigenital feo. Es decir, un conflicto donde lo genital está presente, pero mezclado con algo desagradable, humillante o vivido como muy feo. El ejemplo típico que aparece en este marco es el del hombre mayor que es dejado por una mujer más joven en favor de un hombre más joven. En ese caso, la próstata respondería aumentando la secreción como una forma biológica de aumentar la capacidad seminal, como si el organismo intentara recuperar potencia reproductiva frente a la amenaza. Otra vez aparece el hombre frente a la reproducción, frente a la pérdida, frente a la comparación, frente a la humillación y frente al miedo de no poder sostener su lugar masculino y fecundador. Si uno junta a Selam, Flesch y Hammer, aparece una coincidencia muy fuerte. La próstata no se lee como un simple órgano urinario. Se lee como un órgano de reproducción, de linaje, de protección y de identidad masculina profunda. Los tres, a su manera, la conectan con el futuro biológico, con la descendencia y con la continuidad de la familia. También coinciden en algo más sutil. La próstata no habla solo del sexo en el sentido genital. Habla del territorio sexual de reproducción, de la virilidad, del lugar del hombre, del nido, de la familia, de los hijos, de los nietos, de la norma y de la protección de la estirpe. En otras palabras, habla del hombre cuando siente comprometida su función de transmitir y sostener la vida. La diferencia principal entre ellos está en el enfoque. Selam abre mucho el campo y mete en la lectura prostática temas como la casa, los nietos, la fabricación de hijos, el rendimiento sexual y la sexualidad no estándar. Flesch sintetiza más y formula el conflicto de manera muy clara en torno a lo sexual no limpio, el drama familiar y la protección de la estirpe. Hammer, en cambio, lo deja en un plano más biológico y más crudo: conflicto semigenital feo, tejido glandular y programa arcaico de reproducción. Los tres miran la misma montaña, pero desde lados distintos. Si yo tuviera que resumir todo esto de forma muy simple, diría que la próstata es el órgano del hombre cuando siente que su capacidad de continuar la línea, proteger a los suyos o sostener su lugar masculino está tocada. A veces eso se vivirá como miedo a no rendir sexualmente, otras veces como dolor por hijos o nietos, otras como conflicto con la casa, con el nido o con la base familiar. En otros hombres aparecerá como una sexualidad vivida con culpa, rareza, vergüenza o fuera de norma. Y en otros, como la angustia de que la línea no siga, de que la estirpe se corte o de que él ya no pueda ocupar su lugar como hombre protector y transmisor. Por eso, la próstata no habla solo de semen ni de orina. Habla del hombre frente a la continuidad de la vida. Habla del hombre frente al clan. Habla del hombre frente a la pregunta íntima de si puede o no puede sostener aquello que siente que le corresponde transmitir.
Entonces, si quieres comprender la próstata desde una mirada profunda, la pregunta no sería solamente qué está pasando en esa glándula. La pregunta sería también qué está pasando en tu relación con la descendencia, con tu nido, con tu lugar de hombre, con tu sexualidad y con tu sensación de continuidad familiar. Porque al menos en estos enfoques, la próstata no se enferma al azar. La próstata cuenta una historia de familia, de virilidad, de reproducción, de territorio y de futuro. Y justamente por eso, antes de hablar de prostatitis, de adenoma o de cáncer, hacía falta hacer este video. Porque si primero entiendes qué representa la próstata, después entiendes mucho mejor por qué puede enfermar de distintas maneras.